Amén. Feliz sábado. Que Dios les bendiga. Amén. Meditaban las palabras de Tania. Que no sean sus palabras y que sean las tuyas. También Marisa creo que lo mencionó. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es no anteponer el yo y nuestro corazón y nuestro orgullo a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso siempre, hermanos, oremos cada vez que abrimos la palabra del Señor. Si tenemos que preparar un tema, oremos, porque no sabemos quién lo está necesitando y cuáles son los propósitos del Señor. Y cantábamos en este himno, hermanos, una frase muy bonita que tiene que ver con el tema que vamos a compartir en esta mañana, que decía: tu santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Precioso himno. El tema que vamos a compartir en esta mañana tiene que ver con la santa ley de Dios. Son varias cosas que quisiera decir, pero simplemente voy a compartir algunos pasajes con ustedes en esta mañana. Algunos los vamos a leer, otros los vamos a anotar, pero sería bueno que los anoten para saber la referencia, aunque muchas veces las Biblias traen esas referencias. Pero simplemente quisiera que ustedes puedan meditar en esta mañana en la santa ley de Dios. Ustedes saben que nosotros como denominación o como pueblo escogido, como pueblo peculiar, sabemos que en el tiempo final va a existir una guerra espiritual de parte de Satanás contra la ley de Dios. Ustedes vieron que Jesús dice: yo no vine a traer paz sino espada, a poner en disensión a la madre contra el hijo, al padre, al hermano, etc. Y uno diría, bueno, el que origina la disensión es Cristo, porque Él dice: yo vengo a traer disensión. Pero en realidad es al revés. Es decir, cuando está la presencia de Cristo, se levanta una oposición que es el del perseguidor. El perseguidor quiere hacer cambiar la forma de pensar al otro por la fuerza. Pero el pueblo de Dios no hace eso. Jesús no le hablaba a los que no querían escuchar. Los discípulos no obligaban a nadie a recibir el Evangelio. ¿Pero qué hizo Roma durante muchos siglos? Forzaba a las personas y los que no estaban de acuerdo a la hoguera, ¿sí? Ese no es el espíritu cristiano. El espíritu de Dios, dice según el apóstol Pablo, donde está el espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? Libertad. Así nos dice la Escritura. Pero nosotros sabemos que en el tiempo del fin va a haber una guerra de parte de Satanás contra la ley de Dios. Pero no solamente contra la ley de Dios al punto de decir, bueno, vamos a quemar las Biblias, sino una guerra contra todo aquel, no solamente que hable de la ley de Dios, sino que viva y practique con sus actos la ley de Dios. Sabemos que va a haber un punto central que tiene que ver con el sábado, pero no vamos a hablar en particular del sábado, vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tan lejano está ese tiempo para nosotros? Ustedes saben que las redes sociales son un poco el termómetro de lo que pasa en el mundo. Yo les puedo garantizar, hermanos, que el mundo cristiano está maduro para rechazar a una la santa ley de Dios y rechazar la palabra de Dios. Y no solamente les digo que está maduro para rechazarlo, sino para perseguir y avalar cualquier persecución violenta contra todos aquellos que profesen la vigencia de los mandamientos de Dios. Ustedes dirán, ¿cómo eso se puede ver en las redes sociales? Ustedes saben que en el mundo cristiano la gente llama a otro, lo llama hereje, ignorante,
etcétera, hay un montón de descalificativos. Y ustedes dirán, bueno, son comentarios, tampoco es la Edad Media que están pidiendo que lo quemen. Pregunta que hago yo. ¿Qué dijo Jesús acerca de aquel que llama fatuo a su hermano? ¿Qué espíritu hay ahí adentro? Es el espíritu homicida. O sea, hoy nosotros tenemos el mundo cristiano no solamente en condiciones de rechazar la ley de Dios, sino de avalar cualquier tipo de violencia que se ejerza contra aquellos que predican la ley de Dios. Y por eso, hermanos, es tan importante que nosotros tengamos claro el tema, no solamente de la vigencia de la ley de Dios, sino de la ley de Dios en sí misma. ¿Cuál fue el artilugio que utilizó Roma para tratar de borrar un mandamiento? Ustedes saben que borró un mandamiento del Decálogo, el segundo, que habla acerca de la adoración a imágenes, pero tenían que ser 10 los mandamientos. Entonces, ¿qué hizo? Dividió el de abajo y cambió el cuarto, es decir, lo amoldó según su propia conveniencia. Entonces es importante, hermanos, y yo quería compartir con ustedes algunos textos para repasar algunos aspectos de los 10 mandamientos. Hemos hablado mucho acerca del tema de la Trinidad, de la Deidad, y esta semana yo estuve compartiendo un video donde un pastor adventista, Pastor Wilkinson, en uno de sus libros, La Verdad Triunfante, él dice que las iglesias que después del concilio de Nicea aceptaron la Trinidad, se volvieron en contra de la ley de Dios. Y las que rechazaron la Trinidad, se volvieron a favor de la ley de Dios. Y da una serie de ejemplos allí, ¿no? Y me vino a la mente esta semana un texto que lo pueden anotar, no lo vamos a leer ahora, está en Juan 4, versículos 21 al 23, donde Jesús habla con la mujer samaritana. Y con esta mujer samaritana Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué pasa si nosotros adoramos a un Dios falso, a un Dios desconocido, a un Dios que no es el Dios verdadero? Si adoramos lo que no sabemos. Entonces Jesús les dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús dice que los que adoran a un Dios que no saben, adoran de manera incorrecta, pero cuando adoren al Dios verdadero, que es el Padre, según las palabras de Jesús, van a adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en verdad? Adorar correctamente. Ustedes saben que hoy está habiendo una desviación en la adoración en el mundo cristiano y el mundo adventista no se salva. ¿Por qué no se salva el mundo adventista de la falsa adoración? Porque el mundo adventista ha aceptado al falso Dios, al Dios confusión, al Dios de lo confuso, de lo que no es claro. Entonces es evidente que entre la mundanalidad en la iglesia. Ahora, ¿qué es parte de la adoración en espíritu y en verdad? La obediencia a la ley de Dios. La adoración más grande que hace el creyente es obedecer los mandamientos del Señor. ¿Qué le dijo el profeta Samuel? ¿Se acuerdan a Saúl? Mejor que los sacrificios es el prestar atención y el obedecer. O sea, mejor que un canto que podamos hacer, que un altar que podamos realizar o que manifestaciones públicas, es obedecer, es decir, someternos a Dios. Entonces vamos a ver algunos versículos acerca de los 10 mandamientos, aunque parezcan que son sencillos, y esto parezca un repaso de la escuelita sabática de los chicos, y hermanos, tenemos que ser como niños y aprender algunas cosas y repasarlas, son muy importantes, y mejor aún si los niños lo entienden. ¿Cuántos son los mandamientos? Porque fíjense que los católicos dicen, no, pero los mandamientos no necesariamente son 10. Se pueden dividir y ahora pueden ser 2, etcétera, etcétera. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de la cantidad de los mandamientos. Éxodo 34, versículo 27 y 28.
Éxodo 34, versículos 27 y 28, nos habla de cuántos son los mandamientos y por qué es importante que recordemos eso. Dice así: Jehová habló a Moisés, dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto. ¿Qué son los 10 mandamientos? Son el pacto que Dios hace con nosotros, también llamado testamento, ¿sí? O convenio. Entonces dice: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua. Qué tremendo eso, hermanos, ¿no? Qué tremenda cosa es dominar el apetito. No voy a entrar en ese tema, pero qué tremenda cosa es. La tentación de Cristo, la primera en la cual todos nosotros hubiésemos caído después de 40 días de ayuno, tenía que ver con el apetito. Y acá estaba Moisés demostrando que nuestra vida no depende de nuestra comida y nuestra bebida. Porque uno puede decir 40 días sin comer, pero 40 días sin tomar agua es imposible humanamente. Imposible. La única manera, un milagro. Es decir, Dios es el que nos da la vida. Entonces dice que él estuvo 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, no son 10 mandamientos porque nosotros los contamos y sacamos la cuenta de que eran 10. Porque alguien podría contarlos de otra manera, dividirlos, subdividirlos y llegar a la conclusión de que son más o que son menos. Entonces son 10 mandamientos porque la Biblia lo dice de esa manera. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 4. Vamos a leer los textos donde aparece, son 3 textos nada más donde aparece la expresión 10 mandamientos. Pero es importante que sepamos que la Biblia lo llama los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 4 dice: escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Nuevamente, dice claramente que son 10 mandamientos. Y ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, que este pasaje arroja una cosa más, porque nosotros muchas veces nos guiamos por lo que los dibujos muestran de los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Cómo estaban dispuestos esos 10 mandamientos? ¿Sí? ¿De qué manera? Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Interesante. Nosotros tenemos el dibujo clásico de las 2 tablas de piedra, pero qué importante es poder leer en la Biblia que eran 10 mandamientos y que estaban en 2 tablas de piedra. Ahora vamos a ver que el dibujo no es exactamente fiel. Vamos a ver, hasta ahora vemos viendo que el dibujo es fiel. Eran 10 mandamientos, las tablas de la ley, en 2 tablas de piedra. No eran 3 tablas, 4 tablas, eran 2 tablas de piedra nada más. Ahora, vamos a ir a un pasaje más que nos muestra que por ahí nuestras representaciones no son tan fieles, pero no hay problema con eso porque las representaciones son justamente para representar, para entender. Éxodo capítulo 32, versículo 15 y 16. Es interesante también que en cada uno de estos pasajes se lo llama de esa manera, ¿no? Anunció el pacto, o sea, los 10 mandamientos son llamados el pacto del Señor. Por eso cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios hace un nuevo pacto con su pueblo, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? En escribir sus leyes, esos mandamientos, dentro de nuestro corazón. Pero el nuevo pacto, ¿sí? Tiene que ver con la ley de Dios. Éxodo 32, versículos 15 al 16, dice así:
Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, del pacto. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Ahí hay un detalle que por ahí no es tan evidente, porque nuestros dibujos y representaciones están escritas de un solo lado, obviamente por motivos prácticos. Antes había que hacer un gráfico, una lámina o lo que fuera, o en un libro, y no iban a hacer 2 gráficos para escribirlo de los 2 lados, pero evidentemente la cantidad del texto, que aunque parece poco, es bastante, tenía que ocuparse de los 2 lados de las tablas de la ley. O sea que no se veían como nosotros las vemos en las representaciones. ¿Está bien? Pero nos queda claro entonces que son 10 mandamientos y que están en 2 tablas de piedra. Ahora, viene la parte interesante, que yo se la propuse a mi esposa ayer, para preguntarles, ¿cuánto nos acordamos los 10 mandamientos de memoria? Ahí hay una mano, pero vamos a hacerlo todos juntos igual. El peor en condiciones soy yo porque estoy acá enfrente y los nervios pueden hacernos olvidar. Y qué propicio es que tenemos ¿cuántos dedos en las manos? 10. Si queremos recordarlos, tenemos los 10 dedos acá, ¿sí? Entonces, vamos a ir con la primera tabla. La primera tabla era, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. Segundo mandamiento, hagan el ejercicio después los que estén viendo sin mirar el texto bíblico, para ver si se acuerdan. Y si no se acuerdan, un bonito desafío es que tratemos de memorizarlas. Hermanos, yo sé que memorizar un texto no significa guardarlo en el corazón de manera literal. Lo que Dios quiere es que guardemos en nuestro corazón el sentido, aunque no esté el orden, por ahí no nos acordamos del orden. Pero memorizarlo y meditar en eso va calando en nuestra vida, nos hace meditar en eso, nos hace pensar. Los judíos tenían la práctica de escribir la ley, y Dios se lo dio a esta práctica. Dice, estas palabras de la ley las escribirás y las pondrás en los postes de tu casa, y las leerás y las repetirás a tus hijos, ¿sí? Porque hay una cuestión con la repetición que hace que memoricemos ciertas cosas. Cuando nosotros éramos chicos, nos enseñaban las tablas de multiplicar. Y nosotros decíamos, ¿para qué queremos aprender las tablas de multiplicar? Y resulta que hoy de grande nosotros sabemos que si hay 4 cajas acá y 3 para allá, y ya podemos multiplicar y sabemos cuántas cajas hay, ¿sí? Podemos hacer cálculos en un momento. Lo importante es el cálculo, no simplemente memorizarlo. Con esto pasa lo mismo. Lo importante es que apliquemos esa ley. Pero qué bueno sería que el pueblo de Dios pueda decir de memoria los 10 mandamientos. Entonces, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen, no lo voy a decir completo, pero se podría, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, fuerte, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense que no lo vamos a repetir así todos completos, pero este es interesante porque dice, los que me aman y guardan mis mandamientos. Y Jesús lo dijo así también, si me amáis, guardad mis mandamientos. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Resumen, no te harás imagen. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios el Señor en vano. Hermanos, yo no quiero, en esta mañana no es la idea hacer un repaso de los 10 mandamientos, pero qué fácilmente nosotros podemos tomar el nombre de Dios en vano. Si le representamos mal al testificar, ¿sí? Si con nuestra boca predicamos algo y con nuestros actos hacemos otra cosa, que Dios nos perdone.
por tomar su nombre en vano. Cuarto mandamiento, el más fácil de todo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien, 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Amén. Y sigue, y sigue. Quinto mandamiento, honra A tu padre y a tu madre. Muy bien. Jesús dice que ese es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Es interesante, ¿no? Que cómo los hombres, por negar la ley de Dios, pueden llegar a cualquier artilugio. Ustedes saben que el segundo mandamiento nos prohíbe honrar imágenes. Pero este mandamiento nos manda honrar al padre y a la madre. ¿Por qué en un caso honrar, vamos a suponer las imágenes de los santos, sería pecado? ¿Y por qué honrar al padre y a la madre no sería pecado? En primera instancia porque Dios lo dice, ¿no? Si Dios dice, hay que hacer. Pero en segunda instancia es que el amor y la honra que tenemos a nuestros padres no interfiere con nuestra adoración religiosa, ¿no? Con nuestra mediación que es Cristo Jesús. O sea que son dos cosas diferentes, pero está la misma palabra. Una en el ámbito religioso es pecado, otra en el ámbito familiar no es pecado, ¿sí? Entonces tenemos el quinto mandamiento era honra a tu padre y a tu madre, y después viene no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás, Falso testimonio. exactamente, y no codiciarás. La casa de tu prójimo ni nada de tu prójimo. Exactamente. Entonces, hermanos, los que no se acuerden, es un buen motivo para memorizar parte de las Escrituras. Yo he escuchado testimonios de personas que eran satanistas, que Dios los rescató como un carbón encendido del espiritismo, ¿no? Hay un testimonio que se llama el testimonio de Roger Morneau, que él escribió el libro Un viaje a lo sobrenatural, que lo publicó la Iglesia Adventista. Él fue espiritista y él cuenta que una de las cosas que hacía después de haberse convertido era memorizar partes de las Escrituras, para que cuando venían los ataques satánicos, aunque él no tuviera una Biblia, él en su corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que qué bueno sería que el pueblo de Dios pueda decir la ley de memoria. Y qué mejor todavía si en su vida es un reflejo de esa ley perfecta. Obviamente eso va a levantar en un momento oposición, pero eso es lo que Dios dice en su palabra, hermano. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el resumen que Jesús hizo de la ley. Esto está en Mateo, capítulo 22, versículo 35 al 40. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. Y este es el gran engaño del cristianismo, porque el cristianismo dice, no, esos 10 mandamientos fueron cambiados, fueron reemplazados por 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Hubo un reemplazo, hubo una reinterpretación, hubo un cambio. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mateo capítulo 22, versículos 35 al versículo 40. Entonces uno de ellos, dice, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle a Jesús, ¿no? Diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Antes de ver la respuesta, ¿no notan algo muy interesante en ese versículo? Dice, un intérprete de la ley. Estos intérpretes de la ley cada vez que aparecen en la historia es para ayudar o para molestar. Para molestar, porque Dios no nos mandó a nosotros interpretar su ley, nos mandó recibirla, como dice en Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mi ley guardares en tu corazón. Eso es lo que nos mandó Dios. No nos mandó interpretar la ley, nos mandó recibir la ley de Dios, ¿no? Entonces dice que preguntaba porque quería saber. No, dice que preguntaba para tentarle. ¿Qué personas preguntan para tentar? Los que están bajo Satanás. Preguntan para tentar, no para saber.
Y entonces Jesús le respondió de una manera que pienso yo que él no se esperaba, porque si a mí me preguntan cuál de los mandamientos de la ley es el más importante, yo voy a pensar, hay 10 mandamientos, tiene que haber uno que es el más importante, y yo voy a decir, bueno, el primero, no tendrás Dios ajeno delante de mí, por ejemplo, o el sábado, porque el sábado es el único mandamiento que identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra, ¿sí? Que de hecho por eso es que Satanás quiere destruir ese mandamiento. Ahora, él no respondió ninguno de esos mandamientos. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Dice Jesús que estos 2 mandamientos reemplazan a toda la ley y los profetas? No. Yo sé que muchos de ustedes ya saben esto, hermanos, pero es importante tenerlo claro. Dice, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hay una dependencia de toda la ley y los profetas a estos 2 mandamientos. Son los 2 principios que rigen nuestro accionar. Nosotros no guardamos el sábado porque tenemos miedo que Dios nos castigue. Nosotros guardamos el sábado porque le amamos y nos gusta pasar tiempo con nuestro Creador de manera exclusiva. Y digo de manera exclusiva porque hay gente que va a decir, pero entonces no pasan tiempo durante la semana. Sí, pero trabajamos, hacemos quehaceres porque Dios nos mandó trabajar, etcétera, etcétera. Pero de manera exclusiva pasamos el tiempo con nuestro Creador el sábado, y porque le amamos, a Él le obedecemos. Nosotros no dejamos de adorar imágenes porque Dios nos amenazó con enviarnos al infierno. Nosotros dejamos de adorar imágenes porque le amamos a Dios, ¿no? Entonces el amor es el principio que rige nuestra obediencia. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más claro que esto no hay. Si yo amo a mi prójimo, le voy a robar, le voy a hurtar, voy a adulterar, voy a decir falso testimonio, etcétera, etcétera, no voy a hacer nada de eso. Entonces, este es un resumen, pero me gustaría que tomen nota de los 2 versículos que Jesús citó. Jesús no instituyó nuevos mandamientos. Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es para anotar, hermanos, no hace falta que lo busquen. Jesús no instituyó un nuevo mandamiento, sino que citó un pasaje que ya estaba escrito en la ley. Y el otro pasaje es Levítico 19:18, que si quieren lo pueden anotar, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea que estos 2 mandamientos que resumen toda la ley ya existían y ya Dios los había dado, Cristo mismo los había dado en el Antiguo Testamento. No eran textos nuevos, no eran mandamientos nuevos, ¿sí? Sino que era una nueva manera para el pueblo de Israel de ver la ley de Dios. Vamos a leer un pasaje más que está en Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 9. Vamos a ver que tanto el apóstol Pablo como otros apóstoles utilizan las expresiones que utilizaba Cristo para referirse a la ley, ¿no? Con respecto al amor. Bueno, dice así, no debáis nada a nadie, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Fíjense qué interesante. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O sea que, si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar, no voy a matar, no voy a mentir, etcétera, etcétera. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dice que se reemplaza? Dice se resume en esta frase. Gloria a Dios, hermanos, que podemos utilizar palabras 100% bíblicas. Si a usted viene alguien y le dice, no, pero Jesús reemplazó los 10 mandamientos por 2, usted le puede decir con total tranquilidad, no los reemplazó, sino que los resumió.
y le puede leer este texto de Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo comprendió el mensaje de Cristo y dice, en este mandamiento se resume, en esta frase, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, son pocas las menciones que se hacen de enumeraciones de los 10 mandamientos, pero una de ellas se la hace Jesús al joven rico, y vamos a leerla, que está en Marcos capítulo 10, versículo 19. Pueden tomar, los que están tomando nota pueden tomar nota de 3 pasajes que se los voy a mencionar ahora, así después lo pueden leer o lo pueden escuchar tranquilos. Marcos 10, versículo 19, Lucas 18, 20 y Mateo capítulo 19 del 17 al 19. En esos 3 pasajes aparece exactamente la misma historia del joven rico que le pregunta a Cristo qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y pasa algo muy particular con Cristo, porque Cristo solamente le cita algunos mandamientos, ¿sí? Marcos capítulo 10, versículo 19 dice, Jesús le respondió, ¿no?, a este joven rico, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Interesante. ¿Qué mandamientos faltan ahí? Faltan unos cuantos. Faltan los primeros 4 y falta el último, no codiciar. No le dijo ninguno de los mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios sobre todas las cosas, y no le dijo el mandamiento de no codiciar los bienes del prójimo o a la mujer del prójimo. En Lucas 18:20, Jesús le dice, los mandamientos sabes, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Nuevamente, solamente algunos de los mandamientos relacionados con el amor al prójimo. Y en Mateo capítulo 19, versículos 17 al 19, fíjense cómo aparece. Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fíjense qué interesante. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Interesante. Ese texto fue un poquito cambiado en las nuevas versiones, pero en las versiones antiguas decía, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para entrar a la vida, para tener vida. Y acá Jesús le dice, si quieres tener vida, guarda los mandamientos. Entonces, él le preguntó, ¿cuáles? ¿Cuáles? Cada vez, hermanos, que nosotros leemos en el Nuevo Testamento acerca de los mandamientos, claramente se nos dice cuáles son esos mandamientos, son los 10. Jesús le dijo así, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé cuántos se dieron cuenta de lo que pasó acá. ¿Qué pasó acá? Acá dice, le mencionó los mandamientos de los 6 que tienen que ver con el ser humano. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese era uno de los 10 mandamientos. Ese es el resumen de los 6 mandamientos. Pero ¿qué cosa Jesús no le dijo? Los primeros 4. ¿Por qué no le dijo los primeros 4 y no le dijo ni siquiera no codiciarás los bienes de tu prójimo? Porque cuando él dice todas estas cosas yo las he guardado desde mi juventud, Jesús le dijo una cosa te falta. ¿Qué cosa le faltaba? Abandonar la idolatría del dinero. Tenía un Dios ajeno. Los primeros 4 mandamientos no los estaba guardando correctamente y tenía el amor al dinero y la codicia y por eso no se cita ese último mandamiento. ¿Era verdad que el joven rico había guardado esos mandamientos toda la vida? Sí, pero le faltaba entregar plenamente su corazón a Dios y por eso él tenía un Dios ajeno, el Dios del dinero. Así que vemos, hermanos, en cada uno de estos versículos que los 10 mandamientos
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son 10 mandamientos, son condición para la vida eterna. Tenemos que obedecer por la fe en Cristo. No tenemos que obedecer para ganar la vida eterna, pero ninguna persona que reciba la vida eterna va a vivir en desobediencia, ¿sí? Nosotros recibimos la salvación por la fe en Cristo Jesús y Él implanta en nosotros su espíritu y nos da el querer y el hacer por su buena voluntad. Pone esa ley en nuestro corazón y hace un nuevo pacto con su pueblo para que viva en obediencia a sus mandamientos. Por lo tanto, para cada uno de nosotros la condición para la vida eterna es una perfecta obediencia a los mandamientos. Cuando Él pregunta ¿qué tengo que hacer para tener vida? Guarda los mandamientos. Para guardar los mandamientos, ¿qué tenía que hacer? Entregar su corazón a Cristo. ¿Estuvo dispuesto a entregarlo? Él prefirió seguir su ídolo, que eran las riquezas. Ese muchacho se fue triste porque no podía saciar la sed de su alma de salvación y porque sabía que ese ídolo lo iba a defraudar. Ese ídolo lo iba a dejar en la miseria al final. Entonces, vamos a leer un pasaje más que está en Santiago, capítulo 2, versículos del 8 al 12, y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento estos dos mandamientos de Cristo, amar a Dios y amar al prójimo, eran comprendidos claramente como un resumen de los 10. Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 12. Santiago es el que más habla acerca del papel de las obras que actúan juntamente con la fe. Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 12. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Cuando dice Santiago que cumplían la ley real conforme a la Escritura, ¿a qué Escritura se refería? Al Antiguo Testamento, hermano. Al Antiguo Testamento. Ellos cumplían la ley real que decía amarás a tu prójimo como a ti mismo, que lo leímos que estaba en Levítico, y eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois convictos por la ley como transgresores. Es decir, si uno hace diferencia, ¿no? Y trata bien a unos y a otros no, y estos son gentiles, etcétera, etcétera, nosotros estamos violando esa ley. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y ahora fíjense que ese mandamiento que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tiene un contenido. No es un amor abstracto que cada uno interpreta como quiere. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. No me quiero extender mucho más con los mandamientos, pero quiero sí leerles un pasaje y una pequeña cita cortita. Volviendo al punto central, hermanos, de que tendremos guerra por solamente defender la vigencia de la ley, por solamente creer en la Escritura como palabra de Dios, tendremos guerra. Daniel capítulo 7, pueden anotarlo si quieren, pueden leerlo, versículos 25 y 26, habla de un poder que se iba a levantar en contra de Dios. Y una característica fundamental de este poder era que no solamente iba a perseguir a la iglesia, sino que iba a tratar de cambiar la ley de Dios. Y tratar, es interesante que diga tratar o intentar, porque no le iba a ser permitido. No le iba a ser permitido. Daniel versículo 7, versículo 25 y 26 dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo, pero se sentará el juez, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, hasta el extremo. ¿Sí? Acá está hablando acerca del cuerno pequeño que se iba a levantar en contra de Dios y que iba a actuar durante 1260 años. Sabemos que fue el papado.
que se levantó en contra de la ley de Dios. Para confirmar esta profecía, voy a leer una pequeña cita de una publicación católica que dice lo siguiente, y este es el gran problema, hermanos. El Papa va a tomar el control y el dominio del cristianismo en todo el mundo como autoridad moral del mundo. Cristianos y no cristianos. Eso es lo que está predicho en las Escrituras. Como fue en la antigüedad, donde había un solo poder monopólico y todos los que no estuvieran adentro eran herejes, dignos de muerte y persecución, algo parecido va a pasar en este tiempo final. Y fíjense lo que dice esta publicación católica. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud, el poder, a quien Dios, el Omnipotente, le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino del reino celestial. O sea, el Papa domina lo terreno y lo celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. Qué tremendo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes piensan que esta es una locura medieval que se creía en la Edad Media solamente y que ya nadie más cree en eso? Hermanos, no se dejen engañar. El cristianismo cree en estas cuestiones, por locas que parezcan, de que los hombres tienen el poder de cambiar la ley de Dios. Hermanos, quizá nosotros le estamos dando mucha importancia a lo que los demás digan, y me gustó lo que dijo mi esposa, que estaba ayer leyéndome un pasaje de Elena G. White, que destacaba cómo Elena G. White no se encargaba tanto de mostrar el error, sino de enseñar la verdad. Y Víctor también un poco lo mencionó ahora, ¿no? Hablemos de la ley de Dios, practiquemos la ley de Dios, enseñemos la verdad. Hagamos solamente eso, hermanos. Refugiémonos debajo de la gracia de Cristo y tratemos de hacer nuestro este mensaje de que la ley esté grabada en nuestros corazones. Y vamos a ver muy prontamente, no solamente levantar persecución, que ese no es nuestro deseo, sino veremos prontamente ver a Cristo en las nubes de los cielos para buscar a su pueblo. Amén. Hermanos, espero que esta pequeña reflexión les sea de bendición, que nos ayude a meditar sobre este mensaje y a ponerlo en práctica. Que Dios les bendiga. Amén.